raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia, si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto. De un modo fragmentario aprenden algo de la sabiduría propia y mucho más del mero conocimiento y propio del mal. Penetran, aunque sea sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable, y otra vez, como los aventureros del geógrafo Nubio, agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo sed exploraturi. Diremos, pues, que estoy loco. Concedo, por lo menos, que hay dos estados distintos en mi existencia mental. El estado de razón lúcida, que no puede discutirse y pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida, y un estado de sombra y duda, que pertenece al presente y a los recuerdos que constituyen la segunda era de mi existencia. Por eso, creed lo que contaré del primer período y, a lo que pueda relatar del último, conceded tan solo el crédito que merezca. Y, si no podéis dudar, haced lo que Edipo ante el enigma. La amada de mi juventud, de quien recibo ahora con calma, claramente, estos recuerdos, era la única hija de la hermana de mi madre, que había muerto hacía largo tiempo. Mi prima se llamaba Leonora. Siempre habíamos vivido juntos, bajo un sol tropical, en el valle de la hierba irisada. Nadie llegó jamás sin guía a aquel valle, pues quedaba muy apartado entre una cadena de gigantescas colinas que lo rodeaban con sus promontorios, impidiendo que entrara la luz en sus más bellos escondrijos. No había sendero hollado en su vecindad, y para llegar a nuestra feliz morada era preciso apartar con fuerza el follaje de miles de árboles forestales y pisotear el esplendor de millones de flores fragantes. Así era como vivíamos solos, sin saber nada del mundo fuera del valle, yo, mi prima y su madre. Desde las confusas regiones más allá de las montañas, en el extremo más alto de nuestro circundado dominio, se deslizaba un estrecho y profundo río, y no había nada más brillante, salvo los ojos de Leonora. Y serpeando, furtivo en su sinuosa carrera, pasaba al fin a través de una sombría garganta, entre colinas aún más oscuras que aquellas de donde saliera. Lo llamábamos el río del silencio, porque parecía haber una influencia enmudecedora en su corriente. No brotaba ningún murmullo de su lecho y se deslizaba tan suavemente que los aljofarados guijarros que nos encantaba contemplar en lo hondo de su seno no se movían. En quieto contentamiento, cada uno en su antigua posición, brillando gloriosamente para siempre. Las imágenes del río y de los numerosos arroyos deslumbrantes que se deslizaban por caminos sinuosos hasta su cauce, así como los espacios que se extendían desde las márgenes, descendiendo a las profundidades de las corrientes hasta tocar el lecho de guijarros en el fondo, esos lugares, no menos que la superficie entera del valle, desde el río hasta las montañas que circundaban, estaban todos alfombrados por una hierba suave y verde, espesa, corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla, pero tan salpicada de amarillos ranúnculos, margaritas blancas, purpuras violetas y asfódelos rojo rubí, que su excesiva belleza hablaba a nuestros corazones, con altas voces, del amor y la gloria de Dios. Y aquí y allá, en bosquecillos entre la hierba, como selvas de sueño,
brotaban fantásticos árboles cuyos altos y esbeltos troncos no eran rectos, mas se inclinaban graciosamente hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Las manchas de sus cortezas alternaban el vívido esplendor del ébano y la plata, y no había nada más suave salvo las mejillas de Leonora. De modo que, de no ser por el verde vivo de las enormes hojas que se derramaban de sus cimas en largas líneas trémulas, retozando con los céfiros, podría habérselos creído gigantescas serpientes de Siria rindiendo homenaje a su soberano el sol. Tornados de la mano, durante 15 años, erramos, Eleonora y yo, por ese valle antes de que el amor entrara en nuestros corazones. Ocurrió una tarde al terminar el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, abrazados junto a los árboles serpentinos, mirando nuestras imágenes en las aguas del río del silencio. No dijimos una palabra durante el resto de aquel dulce día, y aún la siguiente. Nuestras palabras fueron temblorosas, escasas. Habíamos arrancado al dios Eros de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido nuestra raza llegaron en tropel con las fantasías por las cuales también era famosa. Y juntos respiramos una dicha delirante en el valle de la hierba irisada. Un cambio sobrevino en todas las cosas. Extrañas, brillantes flores estrelladas brotaron en los árboles donde nunca se vieran flores. Los matices de la alfombra verde se ahondaron y mientras una por una se desaparecían, las blancas margaritas brotaban en su lugar de a 10, los asfódilos rojo rubí, y la vida surgía en nuestros senderos, pues saltos flamencos, hasta entonces nunca vistos, y todos los pájaros gallos resplandecientes desplegaron su plumaje escarlata ante nosotros. Peces de oro y plata frecuentaron el río de cuyo sendero brotaba, poco a poco, un murmullo que culminó al fin en una arrulladora melodía más divina que la del arpa eólica. Y no había nada más dulce, salvo la voz de Leonora. Y una nube voluminosa que habíamos observado largo tiempo en las regiones del Éspero flotaba en su magnificencia de oro carmesí y, difundiendo paz sobre nosotros, descendía cada vez más, día a día, hasta que sus bordes descansaron en las cimas de las montañas, convirtiendo toda su oscuridad en esplendor y encerrándonos como para siempre en una mágica casa-prisión de grandeza y de gloria. La belleza de Eleonora era la de los serafines, pero era una doncella natural e inocente, como la breve vida que había llevado entre las flores. Ningún artificio disimulaba el fervoroso amor que animaba su corazón, y examinaba conmigo los escondrijos más recónditos mientras caminábamos juntos por el valle de la hierba irisada y discurríamos sobre los grandes cambios que se habían producido en los últimos tiempos. Por fin, habiendo hablado un día entre lágrimas del último y triste camino que debe sufrir el hombre, en adelante se demoró Eleonora en este único tema doloroso, vinculándolo con todas nuestras conversaciones, así como en los cantos del bardo del Shiraz. Las mismas imágenes se encuentran una y otra vez en cada grandiosa variación de la frase. Vio el dedo de la muerte posado en su pecho y supo que, como la efímera, había sido creada perfecta en su hermosura solo para morir, pero para ella los terrenos de tumba se reducían a una consideración que me reveló una tarde, a la hora del crepúsculo a orillas del río de silencio. Le dolía pensar que, una vez sepulta en el valle de la hierba irisada, yo abandonaría para siempre aquellos felices lugares,
transfiriendo el amor entonces tan apasionadamente suyo a otra doncella del mundo exterior y cotidiano. Y entonces, así, me arrojé precipitadamente a los pies de Leonora y juré ante ella y ante el cielo que nunca me uniría en matrimonio con ninguna hija de la tierra, que en modo alguna me mostraría desleal a su querida memoria, o a la memoria del abnegado cariño cuya condición había yo recibido. Y apelé al poderoso amo del universo como testigo de la piadosa solemnidad de mi juramento. Y la maldición de él, o de ella, santa del Elíseo, que invoqué si traicionaba aquella promesa, implicaba un castigo tan horrendo que no puedo mentarlo. Y los brillantes ojos de Leonora brillaron aún más al oír mis palabras, y suspiró como si le hubieran quitado del pecho una carga mortal, y tembló y lloró amargamente, pero aceptó el juramento, pues ¿qué era sino una niña? Y el juramento la alivió en su lecho de muerte, y me dijo pocos días después, en tranquila agonía, que en pago de lo que yo había hecho para confortación de su alma, velaría por mí en espíritu después de su partida, y, si le era permitido, volvería en forma visible durante la vigilia nocturna. Pero si ello estaba fuera del poder de las almas en el paraíso, por lo menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos vesperales, o colmando el aire que yo respiraba con el perfume de los incesarios angélicos. Y con estas palabras en sus labios sucumbió su inocente vida, poniendo fin a la primera época de la mía. Hasta aquí he hablado con exactitud, pero cuando cruzo la barrera que en la senda del tiempo formó parte de la muerte de mi amada, y comienzo con la segunda era de mi existencia, siendo que una sombra se espesa en mi cerebro, y duda de la perfecta cordura de mi relato. Mas dejadme seguir. Los años se arrastraban lentos y yo continuaba viviendo en el valle de la hierba irisada, pero un segundo cambio había sobrevenido en todas las cosas. Las flores estrelladas desaparecieron de los troncos de los árboles y no brotaban más. Los matices de la alfombra verde se desvanecieron, y uno por uno fueron marchitándose los asfódelos rojo rubí, y en lugar de ellos brotaron de a 10 oscuras violetas como ojos, que se retorcían desasosegados y estaban siempre llenas de rocío. Y la vida se retiraba de nuestros senderos, pues el alto flamenco ya no desplegaba su plumaje escarlata entre nosotros, mas voló tristemente del valle a las colinas, con todos los gallos pájaros brillantes que habían llegado en su compañía. Y los peces de oro y plata nadaron a través de la garganta hasta el confín más hondo de su dominio, y nunca más adornaron el dulce río. Y la arrulladora melodía, más suave que el arpa eólica y más divina que todo, salvo la voz de Leonora, fue muriendo poco a poco, en murmullos cada vez más sordos, hasta que la corriente tomó al fin toda la solemnidad de su silencio originario. Y por último, la voluminosa nube se levantó y, abandonando los picos de las montañas a la antigua oscuridad, retornó a las regiones del Héspero y se llevó sus múltiples resplandores dorados y magníficos del valle de la hierba irisada. Pero las promesas de Leonora no cayeron en el olvido, pues escuché el balanceo de los incensarios angélicos, y las olas de un perfume sagrado flotaban siempre en el valle, y en las horas solitarias, cuando mi corazón latía pesadamente, los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros, y murmullos confusos llenaban a menudo el aire nocturno, y una vez, pero solo una vez, me despertó de un sueño, como el sueño de la muerte, la presión de unos labios espirituales sobre los míos. Pero aún así rehusaba llenarse el vacío de mi corazón. Ansiaba el amor que antes lo colmara hasta derramarse. Al fin el valle me dolía por los recuerdos de Leonora, y lo abandoné para siempre en busca de las vanidades y los turbulentos triunfos del mundo.
Me encontré en una extraña ciudad donde todas las cosas podían haber servido para borrar del recuerdo los dulces sueños que tanto duraran en el valle de la hierba erizada. El fasto y la pompa de una corte soberbia y el loco estrépito de las armas y la radiante belleza de la mujer extraviaron e intoxicaron mi mente. Pero aún entonces mi alma fue fiel a su juramento y las indicaciones de la presencia de Leonora todavía me llegaban en las silenciosas horas de la noche. De pronto cesaron estas manifestaciones y el mundo se oscureció ante mis ojos y quedé aterrado ante los abrasadores pensamientos que me poseyeron, ante las terribles tentaciones que me acosaron, pues llegó de alguna lejanísima tierra desconocida, a la alegre corte del rey a quien yo servía, una doncella ante cuya belleza mi corazón desleal se doblegó enseguida, a cuyos pies me incliné sin una lucha, con la más abyecta adoración amorosa. ¿Qué era, en verdad, mi pasión por la jovencita del valle en comparación con el ardor y el delirio y el arrebato éxtasis de adoración con que vertía toda mi alma en lágrimas a los pies de la etérea Ermengarda? ¡Ah, brillante serafín, Ermengarda! Y sabiéndolo, no me quedaba lugar para ninguna otra. ¡Ah, divino ángel, Ermengarda! Y al mirar en las profundidades de sus ojos, donde moraba el recuerdo, solo pensé en ellos y en ella. Me casé, no temí la maldición que había invocado, y su amargura no me vistió. Y una vez, pero solo una vez, en el silencio de la noche, llegaron a través de la celosía los suaves suspiros que me habían abandonado y adoptaron la voz dulce, familiar, para decir: duerme en paz, pues el espíritu del amor reina y gobierna, y abriendo tu abocinado corazón a Ermengarda, estás libre, por razones que conocerás en el cielo, de tus juramentos a Eleonora. Eleonora, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Nació el 19 de enero de 1809 y falleció el 7 de octubre de 1849. Fue reconocido por poemas como El Cuervo, Annabel Lee, Alone, Un sueño en un sueño, Lenore, Las campanas, Eureka, etc. Bueno, ahora vamos con la entrevista, ¿no? Con Bautista Domínguez, un estudiante de la EPA 11 del cuarto D. ¿Cómo andás, Bautista? ¿Todo bien? Sí, bien, por suerte. Es un gusto estar acá con vos. Más cerca. Sí, es un gusto estar acá justamente con vos hablando y todo eso. Joya, hermano. Bueno, justamente para el que no sepa, este es el primer programa, ¿no? De una especie de radio, de todo lo que tenga que ver con la literatura y
y bueno, y todos sus derivados del arte, ¿no? Vos sos escritor, ¿no? Vos, Sí. vos escribís algo, vas a contarme un poco de eso, ¿no? De qué escribís. Escritor, más que todo intento, se podría decir, ya que sería como una falta de respeto quizás decir escritor, pero digamos que soy un intento de eso. Ok, ok. Entonces, un intento de escritor el Bautista. Sí, un intento de escritor que justamente nació más que todo por un instinto de desahogar, querer decir algo. Ok. Y por ejemplo, algo que hayas escrito que te interese contar. Y más que todo empecé escribiendo como la mayoría de los escritores, preguntándome el por qué de las cosas, por qué el razonamiento de la gente. Más que todo me he basado en eso, he sido un crítico quizás a la humanidad a la cual pertenezco. Claramente. Bueno, muy interesante, sinceramente. Eh, entramos en varios temas. Uno es la crítica a la humanidad en la cual estamos. Para vos, ¿qué tendrías para criticar o cuál sería tu crítica? Más que todo una crítica en sí a, si se quiere, cómo se maneja el tema social, un tema político, un tema mundial quizás. Nunca vamos a estar en una paz al 100% por cómo somos los humanos. Exactamente. Bueno, qué interesante, che. Nada. ¿Y has escrito poemas? Algo así. Más que todo he sido escritor de pequeñas frases, de cuatro renglones o de 4 patrones, si se quiere. No me he especificado mucho en la escritura mediana o corta. Claro. Está buenísimo. ¿Y alguna que te acuerdes? Una que se me viene a la cabeza justamente es, hablando de la humanidad y todo eso, es la razón o la duda de si el ser humano ama o no, o solamente odia la soledad. Ah, es muy interesante eso. Muy buena pregunta. ¿Y por qué se te vino esto que te pusiste a pensar? Porque justamente yo me considero que no me gusta la soledad a mí. Y eso pasó más que todo por un tema quizás de que me gustaba alguien y ahí me puse en pensar si realmente me gusta esta persona o no me gusta estar solo. Claro, es verdad. Bueno, responde muchas preguntas, pero también genera otras millones. Si realmente quise a esa persona o no. Es muy interesante. Pero también el amor también existe para uno mismo, ¿no? Me Existe parece. para uno mismo y muchos han dicho que el verdadero amor es uno mismo. La primera y gran conquista es conquistarse uno mismo. Claramente, es verdad. Sí. Es muy cierto porque tampoco puedes amar a alguien sin mirarte al espejo y poder mirarte, digamos, ¿no? Sentirte amado, no puedes amar a alguien más sin amarte a vos mismo. Primero. Exactamente. Bueno, es muy interesante lo que planteas, los que escribís y todo esto, ¿no? Es muy cortita la entrevista que hicimos ahora, pero es la primera, así que nada, fue un buen intento. Muchísimas gracias, Bautista. Aparte es un gran honor ser el primero en ser entrevistado acá. Exactamente. Es bastante ser el primero. Bueno, El primero de varios. bueno, muchísimas gracias, Bauti. No hay de qué. Gracias a vos por invitarme. Bueno, acabamos con la entrevista, la verdad que nos quedamos sin tiempo, pero para ser el primer programa está bastante bien, ¿no? Hablamos un par de cosas, espero que por lo menos a los oyentes les hayamos dejado algo, ¿no? Para pensar y ese tipo de cosas. Bueno, este último tramo del programa, ya nos vamos despidiendo, pero antes vamos a recomendar un par de libros, por ejemplo, El cartero de Bukowski, bueno, Bukowski es como una leyenda, ¿no? En todo esto de la escritura, las narraciones, las novelas, es un maestro, sinceramente. Fue muy odiado en su tiempo y no fue reconocido hasta después de muerto, como pasa muchísimas veces con los autores con los artistas en sí, ¿no? Y bueno, les recomiendo ese libro porque
Tiene una poesía, porque tiene poesía, pero es una poesía que le gusta a pocos, es una poesía cruda, ¿bien? Una poesía cruda que si bien algunos no se lo bancan, otros lo ven como si fuera oro. Entonces, nada. Y otro libro que le quería recomendar sería, por ejemplo, El, El perfume, ¿no? Que es una película también bastante conocida, pero en específico el libro, digamos. ¿Por qué? Porque el libro también, una novela un poco larga, sinceramente, pero vale la pena terminarla. Yo cuando terminé, sinceramente, me quedé atónito un poco. Y nada, habla de eso, de un chabón que nace y lo primero que hace es matar gente, aunque no se sabe si fue consciente o inconsciente, porque el chabón es como que es un humano, pero no se identifica como un ser humano, sino que también le asquea como los humanos, todas las ideas, lo que persiguen los humanos, y es un poco una crítica a la sociedad, no sé si de antes o de ahora, pero capaz que sean las dos, uno no sabe. Y bueno, esos fueron los dos libros que por ahora les recomiendo. Nos vamos a despedir, espero que se hayan entretenido bastante con el primer programa de Bombeando Escritos, y nos vemos en el siguiente, y atrávense a pensar.